parte de un análisis profundo, constitucional, legal, comparativo con las diferentes leyes. Y dentro de este aspecto, la comisión, dentro del proyecto presentado por el asambleísta Andrés Páez, ha considerado los siguientes aspectos. En primer lugar, con respecto al artículo 36, a la propuesta de reforma del artículo 36 del proyecto de ley, se establece que obligatoriamente en todas las instituciones del Estado el uso del sistema biométrico de identificación de personas mediante la utilización de huellas dactilares, faciales o de cualquier otro elemento biométrico que permita evitar exclusivamente la suplantación de identidad. Con respecto a esto, nosotros analizamos dentro de la comisión que la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación, en su artículo primero y 97, pues ya determina que la competencia exclusiva de identificar biométricamente a una persona es el registro civil, no es la DINARDAP. Y por lo tanto, en este artículo, nosotros consideramos que existe una contraposición por la política que debe efectuar cada una de estas instituciones. El artículo 37 del proyecto de ley dice: será aplicable en todas las actividades que impliquen un riesgo a la seguridad de las personas y sus bienes. Con respecto a eso, el Consejo de la Judicatura, quien participó dentro de la comisión, estableció o consideró que esta frase en todas las actividades que impliquen un riesgo a la seguridad de las personas y sus bienes constituye un criterio demasiado amplio y general que vuelve inviable la implementación de una norma en la práctica. Posteriormente, dentro del proyecto, en el artículo 38, se da una serie de requisitos por los cuales con los cuales se debe tomar en cuenta para los datos biométricos, y en el numeral cuarto la propuesta determina que el registro de datos biométricos debe contener cualquier otra información que permita la identificación de la identidad de la persona. Con respecto a esto, la comisión consideró que se contrapone a lo dispuesto en el artículo 6, nuevamente, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que nos habla sobre la confidencialidad. ¿Qué dice el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional del Registro Civil? Que debe existir confidencialidad en la ideología, en la etnia, en el estado de salud, en la orientación sexual, en la condición migratoria y en las demás atinentes a la identidad personal. Y no solamente se contrapone con esta normativa legal, sino que además se contrapone con el numeral 4 con el artículo 11, numeral 2 de la Carta Magna, en donde se suscita un potencial riesgo de vulneración al derecho a no ser discriminado en función de la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad, género, orientación sexual, religión, condición migratoria, estado de salud. Es decir, ahí existe un problema no solamente de contraposición legal, sino existe un problema de inconstitucionalidad. Además, el proyecto de ley en el artículo 36 habla sobre la obligatoriedad de las instituciones del Estado en el uso del sistema biométrico. En este momento, de acuerdo a la información entregada en la comisión de manera directa y presencial por el Ministerio de Coordinación de Seguridad, se nos indicó que las instituciones públicas ya cumplen con este requisito de identificación de los funcionarios. Entonces, mal se haría en tener una ley
que duplique los esfuerzos que en este momento se han puesto en marcha por parte del Ministerio de Coordinación de Seguridad. En cuanto a la propuesta en el artículo 39 del proyecto, dice que el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos es la única institución encargada de almacenar, actualizar y manejar los datos biométricos. Nosotros consideramos que ahí existe una clara distorsión, por cuanto la DINARDAP no es una institución que tenga que guardar o que tenga la posibilidad de cambiar. Simplemente la DINARDAP recepta cuáles son la información que presenta otras instituciones, como por ejemplo el registro civil. Es decir, la DINARDAP no es en sí misma un ente registral, sino es un ente rector, por lo cual no está en capacidad de hacer cambios, no está en capacidad de hacer actualizaciones en la información que le es remitida. El artículo 40 del proyecto de ley habla sobre que es requisito obligatorio para el ingreso de personas a espectáculos artísticos o deportivos en los que de manera fundamentada o a criterio del Ministerio del Interior se presuma que se puedan producir hechos de violencia. Eso lo consideramos bastante complicado por cuanto se constituiría en un costo adicional para los organizadores de eventos privados. Y dentro de la comisión se decía, en un partido de fútbol tendría que implementarse un sistema biométrico para que puedan entrar en el estadio, porque si es que juega es un partido clásico, entonces posiblemente puedan darse actos de violencia. Entonces, eso es una situación bastante compleja que dentro de la comisión la consideramos que tampoco es viable. Por otro lado, esto es la Dirección de la Política Criminal de la Fiscalía General del Estado la que regula y es la rectora en temas en cuanto a la determinación de si es que es o no es, o puede o no puede ser un acto violento, y de acuerdo a esto el Estado toma diferentes acciones. Y por otro lado, también no olvidemos que el Ministerio del Deporte es el encargado, uno de los encargados de que en los eventos públicos deportivos tomar las medidas necesarias en coordinación con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, este sistema biométrico no corresponde a una realidad que pueda ser implementada en nuestro país. En conclusión, nosotros tenemos que los datos públicos se dan a través de dos entes registrales y la DINARDAP. Dentro de los entes registrales tenemos al registro civil, mercantil, que son los responsables de la integridad, protección y control y que responden a la veracidad de los datos. Mientras que la DINARDAP lo que hace es organizar, regular, sistematizar, conectar la información. Ahí nosotros en el gráfico podemos ver claramente que al quererle dar a través de la propuesta de ley a la DINARDAP acciones que no le corresponden, se vuelve inejecutable. Es el registro civil el receptor de los datos, es el registro civil, el registro mercantil, los responsables de la protección de los datos. La DINARDAP solamente recoge en el compendio y entrega como organismo rector esa información. Existe, por lo tanto, un problema en cuanto a la institucionalidad de estas instituciones. El registro civil, la DINARDAP, por ejemplo, se presentan conflictos de constitucionalidad en relación al derecho de igualdad y no discriminación contemplados en el artículo 11, numeral 2 de la Carta Magna, y además también compromete principios de presunción de inocencia y de legalidad que se hayan establecidos en el artículo 76, numerales 2 y 3 respectivamente,
porque en el momento en que yo presumo que alguien puede entrar, un delincuente, a un estadio, por ejemplo, estoy contraviniendo el principio de presunción de inocencia. Es decir, la comisión de manera mayoritaria consideró que en la práctica esta propuesta podría ser inaplicable por implicaciones técnicas, operativas, presupuestarias, y que además necesitarían una infraestructura de implementación, soporte, validación de datos, homologación de procedimientos, cuyos costos deben ser calculados y presupuestados por cada una de las instituciones para llevarlos adelante. Dentro de la comisión tuvimos la presencia del director nacional del Registro de Datos Públicos, del ministro coordinador de Seguridad, nos presentaron un informe el ministro de Deportes, y dentro del diálogo y los diferentes criterios de los diferentes miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Por estos antecedentes, la Comisión quiere presentar al Pleno de la Asamblea Nacional la propuesta de que se archive esta ley reformatoria a la Ley de Sistema de Datos Públicos, por cuanto lo consideramos inaplicable. Muchas gracias, señora presidenta.